Gracias, amigos de los investigadores médicos. Complacido con ustedes que nos permiten una vez más llegar hasta sus hogares. Hoy trayéndoles a un invitado de honor, el doctor Octavio Álvarez Ortiz. Él es pediatra acá en Matagalpa y específicamente estamos en Matagalpa disfrutando de un buen café en Café Boreal. Doctor, sea cordialmente bienvenido a esta que es su casa. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme. Con todo gusto, sabiendo que usted va a agregar mucho valor a lo que más amamos en la casa, nuestros hijos, al cuidado de los más pequeños del hogar. El doctor Octavio es pediatra y efectivamente vamos a hablar justamente de ello. ¿Qué es la pediatría, doctor? ¿Qué abarca la pediatría? Bueno, mire, es la atención médico-quirúrgica y de exámenes especiales del niño recién nacido hasta los 18 años, en donde hay un amplio, universo de enfermedades propias de cada grupo etario. Entonces, por ejemplo, se entiende que los principales problemas de salud para estos países como Nicaragua, que son países en desarrollo, son las enfermedades, entre otras, las infectocontagiosas. Eso es uno de los primeros. Pero también están las enfermedades autoinmunes, las enfermedades crónicas, los problemas propios de las carencias, como por ejemplo la desnutrición por problemas de alimentación y la obesidad, porque ahora, ha habido un giro drástico en las consultas médicas pediátricas. Hace algunos años, tal vez 30, 40 años, lo que se estimaba más era la desnutrición, los niños que eran con pobre peso y estatura. Ahora, además de ese grupo, se suman los niños que por falta de ejercicio o por problemas propios de la alimentación o de costumbres familiares y sociales han caído en el problema del sobrepeso y de la obesidad. Los dos problemas son naturalmente graves. ¿Por qué? Porque traen apareados problemas, de tipo infeccioso, o problemas cardíacos, o problemas pulmonares, y una serie de problemas, pues, ¿verdad? Entonces, ese sería el universo, pues, de los niños. Como digo, atención médica y quirúrgica y de exámenes especiales. Doctor, durante su presentación en este instante mencionó varios factores y varios puntos claves a los que les debemos prestar atención. Y yo lo he mencionado en programas anteriores, como el del fin de semana pasado, en donde hablábamos de la importancia que tiene la alimentación en el infante. Me encantó efectivamente que usted haya hecho esa equiparación en cuanto hace 30 años atrás, porque la desnutrición era un factor relevante. Claro, lo sigue siendo en algunos lugares, lo sigue siendo, pero sí. La malnutrición no necesariamente ahora, en tiempos modernos, significa un paciente que esté desnutrido, sino está malnutrido, que está sufriendo de sobrepeso, de obesidad, y eso se debe a los malos hábitos alimenticios que surgen desde papá y mamá y que forman parte de la dieta del infante que está en el hogar, doctor. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué podemos decirle a los papás para cuidar la alimentación, la nutrición y la suplementación de los infantes allá en casa? Bueno, mire, esa es una ciencia compleja, no es fácil, no es sencillo, porque cada persona es producto de su propio entorno social y familiar. Nadie es desnutrido porque él quiere ser desnutrido, ni nadie es obeso porque quiere ser obeso, sino que hay condiciones que van sumando y vamos teniendo ese producto final. Entonces, el pediatra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una labor, en primer lugar, educativa. Porque no se trata de confrontar a la familia, no es eso. Bueno, no vamos a lograr nada con eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, orientar acerca del método de alimentación particularizado a cada persona. Eso es muy importante. Porque, un niño puede tener 3 años de edad y demasiado delgado o desnutrido, o 3 años pero obeso. Entonces el tratamiento tiene que ser diferenciado, particularizado. Bastante interesante, doctor. Y también hemos hecho énfasis justamente en eso, que el organismo tiene que ser tratado de forma individual, desde la alimentación, la dieta, la suplementación y la atención.
Valioso que usted tenga en mente visitar siempre al médico, en el caso de nosotros como padres responsables, llevar a nuestros hijos al pediatra, consultar para poder individualizar el tratamiento. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que está teniendo actualmente acá en Matagalpa y en la región norte de Nicaragua? Bueno, estadísticamente, digamos, los procesos que con más frecuencia asisten a la consulta son los problemas respiratorios. ¿De qué tipo? Bronquitis, asma bronquial, neumonías, faringoamigdalitis, digamos que son los más frecuentes. Pero también tenemos casos de parasitosis intestinal, diarrea, anemia y algunos problemas de cardiopatía, por ejemplo, malformaciones congénitas con insuficiencia cardíaca algunos y otros tipos de problemas pues, que ya son en menos proporción. Otro factor que entra mucho en juego es la dermatitis alérgica, la rinitis alérgica, porque una persona puede tener alergia a determinados factores ambientales. Son las personas que nosotros rotulamos como atópicos, es decir, personas que tienen un origen, un fondo alérgico. Por ejemplo, usted puede ser alérgico a la presencia de humo, de polvo, o a ciertos animales domésticos. Pues no es que yo tenga nada en contra de los animales domésticos, no es eso. Ni que le den maltrato tampoco, no, de ninguna manera. Pero, digamos, a veces estos animalitos cuando son mal bañados, mal higienizados, pueden tener en su pelo algunas partículas a las cuales el paciente es alérgico. Y entonces ahí vienen las dermatitis alérgicas, las rinitis alérgicas y las bronquitis alérgicas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese entorno porque, repito, cada persona es particular. No podemos generalizar o dar un esquema terapéutico definido a todo el mundo. Pues eso no es correcto. La medicina tiene que ser particularizada. Fantástico. A la necesidad del paciente. ¿Y qué papel juega la suplementación para mejorar la respuesta inmune de todos estos pacientes pediátricos, doctor? En mucho, porque, por ejemplo, está la inmunidad celular, la inmunidad humoral en todas las personas, ¿verdad? Desde el niño recién nacido hasta el anciano. La inmunidad celular tiene que ver con los procesos que intervienen en las células, sobre todo los leucocitos en sangre, sobre todo los linfocitos, que son el mecanismo de defensa. Y los neutrófilos, pues, que también tienen que ver con la fagocitosis de bacterias y virus. Pero también tenemos que tener en cuenta, además de eso, digamos, los procesos, digamos, mixtos. Digamos, usted puede tener un problema alérgico, pero también infeccioso. O sea, no puede usted encasillar a una persona, bueno, este es un problema alérgico y como tal lo vamos a manejar. No, a veces coincide. Por ejemplo, un brote de COVID-19, por ejemplo. Ya vimos la experiencia del COVID que afectó a todos los grupos etarios. Pero además del COVID, vos podés tener neumonía, puedes tener, además del COVID, asma bronquial, puedes tener diarrea, etcétera. Entonces, a veces las enfermedades no vienen únicas, sino que vienen mixtas. Y entonces ahí es donde se complican los cuadros clínicos. Naturalmente, usted tiene que tener en cuenta eso y además el tratamiento temprano y oportuno puede ser la diferencia entre un niño que va a recuperarse rápidamente u otro que, si se descuida uno, ¿verdad? Como tutor del niño, como padre de familia, entonces, ¿qué pasa? Se complica el paciente, ¿verdad? Y entonces después vienen las hospitalizaciones. Y ahí es donde el padre responsable tiene que ir donde el médico para consultar a tiempo y evitar que esto se complique. De esto y más vamos a hablar al volver de estos mensajes de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros, amigos de los investigadores médicos. Hoy estamos con el doctor Octavio, él es pediatra acá en Matagalpa y quiero agradecerles a ustedes que nos mantienen en su sintonía.
Comentarle, doctor, lo importante que es prestar atención, consultar con el médico, ir con el profesional de la salud y no automedicarnos, ni medicar nosotros sin la ayuda de un profesional a nuestros hijos. Sí. Nos hablaba de los procesos mixtos, doctor, cómo identificar cuándo es una gripe normal, una gripe común, un resfriado común, un COVID o algo más crónico. Bueno, mire, esa es una buena pregunta porque se formula a todo nivel, desde la preparación o el entrenamiento que nosotros tenemos en los hospitales y en los centros de salud. Porque realmente es difícil, algunas veces, dilucidar la frontera específica entre un proceso y otro, porque a veces convergen los dos o tres. Digamos, una persona puede tener un componente renal, por decir algo, ejemplo, un nefrótico, perfectamente puede tener, además de la nefrosis, un problema infeccioso agregado, viral o mixto. O sea, cuando hablamos de mixto es cuando es viral y bacteriano. Por ejemplo, ahorita hay un brote de sarampión en Estados Unidos y en México. Se han reportado varios casos. ¿Cuál es el problema con el virus del sarampión? El problema del virus del sarampión es que él da un rash cutáneo severo, eritematoso, fiebre, malestar general, ¿verdad? Pero el problema del sarampión es que te puede dar complicación. Por ejemplo, neumonía hemorrágica, potencialmente mortal. Otra, encefalitis viral, donde hay un componente de inflamación de las meninges y el paciente puede convulsionar y puede complicarse. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces los procesos, atendiendo a su pregunta, a veces es muy difícil diferenciar hasta qué punto es esta enfermedad, hasta qué punto viene la otra, porque a veces el paciente viene complicado, viene con los dos procesos, y entonces ahí es donde uno tiene que ver la conducta a seguir. ¿Por qué eso es difícil? Porque, repito, el paciente no viene con un manual en la mano diciéndote qué es lo que tiene. Porque a veces el niño, entre más pequeño es más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el niño no puede hablar, no puede expresar lo que siente. Lo que le duele, lo que le está afectando. La madre generalmente es la que te dice los síntomas, pues, más o menos, ¿verdad? Pero el niño no puede expresarse, ni un pequeño no te puede expresar. Mucho menos un neonato. Claro. O un lactante menor, ¿verdad? Doctor, en la infancia la desnutrición, la anemia y otros factores, infecciones a repetición, son complicadas cada una por sí misma, pero hablando siempre de estas complicaciones mixtas, entiendo que usted tiene un caso de un paciente pediátrico que presentaba todas las anteriores. Bueno, mire, eso a título de ejemplo, porque la desnutrición está presente en mucha gente. Lo que pasa es que estadísticamente a veces, digamos, los ministerios no reportan exactamente cuál es el diagnóstico o hablemos de tasa o porcentaje de población con desnutrición. Hay gente que gana muy poco. Digamos, lo que ganan en un día no les da para abastecer la canasta básica que nosotros decimos. Entonces el paciente cae en desnutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este paciente desnutrido es fácil presa de los procesos infecciosos, virales, bacterianos o parasitarios. Y al mismo tiempo, si una persona es desnutrida, también va a tener el problema de la anemia casi siempre junto a este otro proceso. Y generalmente la mayoría de estos pacientes hacen anemia por deficiencia o de aporte de hierro o de ácido fólico o de los dos. Pero también a veces hay otro tipo de anemia, ¿verdad? Porque en el mundo pediátrico existen como 500 causas de anemia. Pero desde el punto de vista, digamos, de salud pública o de grupos de población, las más frecuentes son la deficiencia de hierro y de ácido fólico, de folato, pues. Pero no son las únicas, pues, ¿verdad? Eso que quede claro. Y como repito, la desnutrición es un problema de salud pública en los países como nuestros, que son países en desarrollo con una alta tasa de desempleo y además con pocos ingresos económicos en el núcleo familiar. Doctor, ¿y qué papel juega la suplementación con pacientes como el que nos acaba de comentar usted? Pensando en el zinc, el magnesio, la vitamina C, la betalaína.
Bueno, estos son restauradores de tejido, ¿verdad? Pero naturalmente ayudan, por supuesto que sí. Pero lo fundamental en un desnutrido es la alimentación. Y no podemos inventar ese tipo de dietas especiales que dicen algunos entre comillas. No, porque el paciente tal vez te va a hacer caso 3 días, 1 semana y después va a abandonar esta cuestión. Entonces no, vos tenés que adaptar según la capacidad real económica del núcleo familiar qué tipo de nutrición necesita el paciente. Es que no es lo mismo alimentación que nutrición. No es lo mismo comer que nutrirse. Es correcto. Son 2 conceptos diferentes. Lo que pasa es que se confunden, pues. Totalmente. ¿Verdad? Pero no es lo mismo. Y eso, pues, wow, los amigos, digamos, nutricionistas pueden darnos una conferencia acabada sobre eso, pues. Pero no es lo mismo comer que alimentarse. Por ejemplo, en nuestro medio, pues, para hablar en específico, hay gente que le encanta la gaseosa, pero ¿qué es lo que ocurre? Mira, hay gente que prefiere una gaseosa en vez de tomarse un vaso de leche. Y el vaso de leche es más barato que el vaso de gaseosa, si lo vemos desde el punto de vista económico. Otro tipo de práctica, un poco tergiversada, son alimentos de bolsa. Meneitos, tortillitas, ese tipo de cuestiones, frituras, sí. Tampoco. Sí, entonces, es decir, ahí entra en juego el factor educativo. Porque tenés que aprender a educar al paciente y a su familiar, a su padre, a su madre y al entorno familiar. Por lo menos dar el consejo. Ahora, que te hagan caso, eso es otra cosa. Ahí es la parte más complicada. Exactamente, hay gente que es reacia, pues simplemente te escucha por educación, pero después siguen la misma práctica. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente orientar al paciente. Mire, lo que debe hacer usted es esto, ¿verdad? En vez de gaseosa, démosle leche, démosle refresco. Si aquí en el trópico lo que más abunda son las frutas, piña, naranja, limonada, etcétera. Todos esos asuntos ya ricos en vitamina C y otros componentes, ¿verdad? Multivitamina. Entonces, hay que aprovechar esa presencia de esa fruta para utilizarlas, ¿verdad? Entonces, carne cuando se pueda, hermano. Pero vos tenés que comer arroz, frijoles, cereales, pues, avena, leche, cositas que vos podás conseguir en el mercado que no sean tan caras, pues. Y siempre y cuando sean en las medidas y las proporciones acordes a la edad. Yo le quiero pedir a usted que siga en sintonía de los investigadores médicos. Vamos a mensajes de salud y volvemos pronto. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas, como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias amigos por continuar con los investigadores médicos. Nosotros seguimos con más información en salud. Y en este momento me complace presentarles a todos ustedes a la doctora Gabriela Miranda,
Ella es médico y cirujano egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es doctora en medicina ortomolecular de la Universidad de Cambridge. Doctora, bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes esta información tan importante, la salud de nuestros niños, ¿verdad? Súper valioso. Y justamente el doctor Octavio, previo a irnos a los mensajes de salud y a este bloque, nos mencionaba el caso de un paciente de 5 años, pacientito nefrótico, desnutrido, con pérdida de masa muscular, que seguramente su sistema inmune estaba por los suelos. Doctor, amplíenos la información de este paciente para ejemplo de la población. Bueno, es que este es un paciente, un ejemplo, ¿no? De muchos, porque estamos citando ejemplos, pues nada más. Es correcto. Pero, digamos, este es un paciente el cual presentaba deficiencia de peso, deficiencia de masa muscular y problemas de nefrosis, con edema y ascitis, presencia de líquido intraabdominal por deficiencia de proteína. ¿Por qué? Porque el problema nefrótico está principalmente a nivel renal, en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué ocurre? Hay filtración de proteínas de esa sangre a través de la orina. Entonces, la orina es rica de forma anormal en proteína. Entonces, ¿qué pasa? La proteína que debería estar en sangre se pierde a través de la orina. Entonces vienen los problemas de edema, inflamación pues de los párpados, de la cara, de todo el cuerpo, ascitis, edema en miembros inferiores, ¿verdad? Y también infecciones de vías urinarias a repetición, ¿verdad? Que ese es el problema central de estos pacientes. Pero además de eso, este paciente, además de lo que estamos mencionando, puede venir también con otra patología agregada. Por ejemplo, anemia. Por ejemplo, síndrome de mala absorción intestinal, ¿verdad? Anemia. También problemas de infecciones urinarias o problemas de respiratorio, por ejemplo, la neumonía, ¿verdad? O como hay un problema, ¿verdad? General, problemas de infecciones a repetición. Doctor, ¿qué papel juega la suplementación, en este caso con Cevilat, para poder mejorar la respuesta inmune de este paciente? Este producto sirve, sí, sirve naturalmente para recuperar al paciente de una forma más rápida. Exacto. Pero no le podemos adjudicar a este producto toda la responsabilidad de la recuperación del paciente. Definitivamente, hay muchos factores involucrados. Exacto. Alimentación, capacidad económica del núcleo familiar, condiciones higiénico-sanitarias del entorno, hay agua potable, hay disposición discreta. ¿Qué es lo que hay? ¿Verdad? Porque eso es lo primero que hay que plantear. Totalmente. Porque el paciente, curiosamente, cuando vos lo hospitalizás, el paciente se recupera de forma rápida, pero vuelve al mismo sitio que le es adverso. Y se convierte en un círculo vicioso, más que poder sacar al niño vuelve crónico y llevarlo a un círculo virtuoso. Doctora, ¿cuál es la eficacia y la eficiencia de las biomoléculas en este sentido en dosis terapéuticas? Recordemos que vamos a trabajar sobre el sistema inmune de estos pacientes, que es un sistema inmune deficiente debido a la enfermedad crónica que ellos tienen, ¿verdad? Todas las deficiencias que este tipo de enfermedades conllevan al niño. Mala absorción a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Hay una mala absorción de los nutrientes que necesitamos, una eliminación de nutrientes que también son importantes para el organismo. Entonces, ¿qué necesitamos en cuanto a estos pacientes? Cuando hablamos de infecciones a repetición, necesitamos mejorar el sistema inmune de estos niños. Y para nosotros en las clínicas y para nivel de nutrición, pues podemos trabajar con Cevilat. Cevilat, este conjugado de biomoléculas que además de tener vitamina C, tiene magnesio, tiene zinc y la betalaína. La betalaína, que es un polifenol que va a ayudar a disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica, que son tan importantes en estos procesos. Justamente de eso nos hablaba, doctora. ¿Qué papel juega? Sabemos que el zinc, el magnesio, están involucrados en más de 500 procesos metabólicos del ser humano y que un niño que está formándose prácticamente durante este rango etario es sumamente valioso, porque de no tratarlo bien podríamos llegar a tener adultos con complicaciones crónicas.
Complicaciones que, como lo hemos dicho en algún momento, antes se veían en adultos mayores, pero que ahora son adultos mucho más jóvenes los que empiezan a presentar estos cuadros. Hablemos un poco de estas biomoléculas como tal, de cómo van a actuar dentro del niño, por decirlo de alguna forma, cómo van a beneficiar su pronta recuperación. Principalmente tenemos que, en cuestión de nutrición, que estábamos hablando hace un momento con el doctor, la nutrición es fundamental en los niños porque son seres en construcción. Estamos construyendo masa muscular, estamos construyendo huesitos, estamos construyendo todo. Y un niño necesita nutrientes, tanto nutrientes energéticos como nutrientes que nos proporcionen esta suplementación de activación de ciertas biomoléculas. Entonces vamos a hablar de la betalaína. La betalaína como tal, este polifenol que va a ayudarnos a potencializar los efectos de otras biomoléculas como la vitamina C. Según lo que hemos estudiado, la betalaína tiene la capacidad de potencializar estas moléculas. Y por ejemplo, la vitamina C ya conocemos cuáles son sus múltiples beneficios y ventajas, pero más que todo a nivel del sistema inmune, fortaleciendo estas células, trabajando en estos procesos metabólicos que van a permitirnos o que van a disminuir estas infecciones a repetición que tienen nuestros niños. Fantástico. El doctor Osvaldo atiende en el Centro Médico Diagnóstico acá en Matagalpa y yo quiero pedirle, doctor, que pues le haga conciencia a los televidentes de la importancia que tiene alimentar bien a nuestros hijos. Ya usted lo decía en el segmento anterior, no es lo mismo comer que alimentarse, o nutrirse y suplementarse son términos diferentes que deberían de estar todos en sinergia, como dice la doctora Miranda, para moldear la formación de estos niños. Correcto. Bueno, en general podemos decir lo siguiente. No existen dietas perfectas, porque ese es el primer concepto que debemos de quitarnos de la cabeza, tanto los médicos como los pacientes o los familiares. No existe dieta perfecta. Segundo, nosotros tenemos que adaptar el sistema nutricional a lo que el paciente tiene capacidad de sostener económicamente hablando. Si vos le decías a un paciente, mire, usted va a comer carnita todos los días, te dice que no puede por los precios. Totalmente. Por la capacidad económica. Entonces no, hay que variar no solamente la carne, pues los cereales, el arroz, frijol, el gallo pinto que llamamos nosotros, que es la mezcla de los dos, el huevo, ¿verdad? Rico en proteínas, entre otras cosas. Los refrescos naturales, la leche, que es el principal componente nutricional del niño. Porque a veces en las familias existen irregularidades. Y tal vez me voy a apartar un poquito del tema de este momento, pero es una realidad conforme a su pregunta. Por ejemplo, hay personas que ganan poco. Sin embargo, el padre de familia ocupa parte de lo que gana en licores, cervezas, en vicios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que llega a la casa es menos, Sí. ¿verdad? Económicamente hablando. Entonces, no. Lo que tenemos que hacer es un giro. En vez de gastar en licores, en vez de gastar en cerveza, ¿por qué mejor no gastamos en la leche de los muchachos? Invertir se llama eso, invertir ¿verdad? en la salud de la familia, Invertir, pues, correcto. invertir justamente en el desarrollo y crecimiento de los pequeñines. El exactamente. tiempo se nos agota, doctor Osvaldo, Sí, doctora sí. Miranda, yo quiero agradecerles a ambos que hayan participado en este panel para poder llevarles consejos de salud a nuestros hermanos nicaragüenses y que vayamos tomando conciencia de cada una de las palabras que hoy escuchamos acá. Yo los invito para que el próximo sábado formen parte nuevamente de los investigadores médicos a las 12 del mediodía por este su canal.